El 2 de marzo de 2016, Honduras y el mundo perdieron a una de sus voces más valientes. La lideresa indígena Berta Cáceres fue asesinada. Pero esto no fue un crimen cualquiera, para nada. Hoy vamos a desentrañar los hallazgos de una investigación independiente que revela una red de poder y complicidad detrás de su muerte. Y es que, para entender bien este caso, hay que tener algo muy claro. El asesinato de Berta no fue un acto al azar. Como lo dice este informe del Grupo de Expertos Independientes, el GIE, fue el último paso, la culminación de una larguísima campaña de ataques en su contra. La razón, su lucha incansable por defender la tierra de su pueblo frente al proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Miren esta cronología porque de verdad que es reveladora. Ya en 2009 la situación era tan grave que un organismo internacional le dio medidas de protección. A pesar de eso, en 2014 bancos internacionales le metieron dinero al proyecto. Y para inicios de 2016, los sicarios ya estaban en su ciudad, planeando todo. El informe lo deja clarísimo. Este fue un crimen anunciado y, sobre todo, un crimen que se pudo haber prevenido. Bueno, para poder entender toda esta red tan compleja, vamos a seguir una ruta de 5 puntos. Primero, veremos por qué se dice que fue un crimen anunciado. Luego, el choque de fuerzas, la represa contra la defensora. Tercero, vamos a analizar cómo se intentó desviar la investigación. Cuarto, algo clave, seguiremos la ruta del dinero. Y finalmente, veremos qué propone el informe como camino hacia la justicia. Ok, arranquemos con la primera parte. Y esta es una de las conclusiones más fuertes del GIEI. Las autoridades del Estado hondureño sabían lo que estaba pasando. Tenían información en tiempo real, incluso escuchas telefónicas donde se hablaba del plan para matarla. Pero no hicieron nada para impedirlo. Y aquí está el meollo del asunto. El Estado tenía la obligación, el deber, de protegerla. Las medidas de protección no eran una sugerencia. El informe del GIEI es muy técnico y claro en esto. Califica la falla del Estado como una omisión grave del deber de debida diligencia. O sea, no fue un simple descuido, fue una falla gravísima en su función más básica. Ahora sí, vayamos al origen de todo, al corazón de este conflicto que, lamentablemente, terminó en tragedia. Por un lado, teníamos el megaproyecto de una corporación y por el otro, los derechos de una comunidad y la defensa de su río sagrado, el Gualcarque. El informe lo describe casi como una colisión de dos mundos. Miren la tabla. Por un lado, la empresa DESA, con el objetivo de construir la represa usando métodos como la militarización de la zona y la criminalización de la protesta. Y del otro lado, Berta y su organización, COPIN, respondiendo con organización comunitaria, con protestas pacíficas y con recursos legales. No era un simple debate de ideas, era un choque frontal de visiones y de poder. Y si todo esto fuera poco, entramos a otra capa de la conspiración. La investigación oficial. El informe del GIEI no solo dice que fue una investigación, digamos, deficiente. No, concluye que fue manipulada activamente, a propósito, desde el primer momento, para desviar la atención y proteger a los verdaderos autores intelectuales. Es que parece un manual, un libreto de cómo obstruir la justicia. El GIEI identificó un patrón de 4 pasos. Primero, crear una historia falsa, culpar a otros. Segundo, atacar y criminalizar a los compañeros de lucha de Berta y al testigo que sobrevivió. Tercero, plantar evidencia falsa para sostener esa mentira. Y cuarto, una estrategia de la empresa para controlar los daños y asegurarse de que los de arriba quedaran impunes. Y como en tantas historias de poder, para entenderlo todo, hay que hacer algo fundamental. Seguir el rastro del dinero. Aquí es donde la investigación se mete al bolsillo de la conspiración y revela cómo fondos para el desarrollo habrían terminado financiando el crimen. Pongan atención a esta cifra: $12.4 millones. Ese es el monto que la investigación identificó como irregular. Dejemos que ese número resuene un poquito. 12.4 millones. ¿Pero qué es esa cifra? ¿De dónde salió ese dinero? Bueno, según el informe, era plata que venía de préstamos de bancos internacionales de desarrollo, o sea, dinero que tenía que usarse para construir la represa, pero que presuntamente fue desviado de forma sistemática para otros fines. Y este gráfico lo deja clarísimo. La escala de este presunto mal uso de fondos es tremenda.
El GIA encontró que 2/3 de la plata ejecutada del proyecto, el 67%, fue desviada o manejada de forma irregular. No estamos hablando de un error contable, esto es otra cosa. Y acá es donde todo se conecta de la forma más terrible. Este no fue solo un caso de corrupción o mala gestión. La investigación concluye que ese dinero desviado fue el combustible que alimentó la operación criminal. Se usó para pagar la vigilancia contra Berta, para financiar la logística de los sicarios y finalmente para pagar por su asesinato. Y si quedaba alguna duda, el informe del GIA encontró lo que podríamos llamar la prueba reina, ¿no? La pistola humeante. Identificaron cheques cobrados en efectivo por empleados de bajo nivel de la empresa justo en los días siguientes al asesinato. El monto, según el informe, era equivalente a lo que se le había ofrecido al grupo de sicarios. Una conexión directa. Pero la investigación no se quedó solo en denunciar el crimen y sus responsables. Fue más allá. También propuso un plan, una hoja de ruta muy clara para reparar el daño y, sobre todo, para evitar que una tragedia así se repita. Y el plan es realmente completo. Busca una reparación de verdad. Pide, por ejemplo, cancelar para siempre el proyecto Aguasarca y disolver la empresa DESA. Pide crear programas de salud y educación en nombre de Berta. Exige que el Estado reconozca públicamente su responsabilidad. Propone un fondo para las víctimas y, muy importante, pide reformas profundas para que las empresas rindan cuentas y la justicia funcione. Se trata de sanar, pero también de cambiar las reglas del juego. Al final, todo esto nos lleva a una pregunta mucho más grande, una que va más allá de Honduras. El caso de Berta Cáceres es un espejo de un problema global y nos obliga a pensar, cuando los intereses económicos y estatales se unen para silenciar voces, ¿qué estamos dispuestos a hacer para proteger a las personas que, como ella, arriesgan su vida por defender nuestro planeta y nuestro futuro?